Buenos días compañeros y profesora Karel. Yo estaré presentando de manera general lo que sería el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. La principal característica del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo es una irritabilidad crónica grave y persistente. Esta irritabilidad puede ser expresada tanto de manera verbal como de manera conductual. También conlleva a tener excesos de cólera o irritabilidad que regularmente no concuerdan con el grado de desarrollo del individuo y cuya duración o intensidad de los mismos son sumamente desproporcionales, sea a la situación o a la provocación. Es importante mencionar que el estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible, es decir, que la persona puede tener un temperamento explosivo o se puede molestar fácilmente la mayor parte del día o casi todos los días. Esta molestia puede ser observable tanto por las personas que los rodean como padres, maestros o compañeros. También recalcar que todos estos síntomas para poder ser parte del criterio del trastorno deben estar presentes durante un año o más y no se pueden atribuir a los efectos de una sustancia o de otra afección neurológica. Los mismos síntomas deben estar presentes al menos en 2 o 3 contextos, como lo sería la escuela, el hogar o el trabajo. El primer diagnóstico de este trastorno no debe hacerse antes de los 6 años o después de los 18 años. Al momento de evaluar a un niño con irritabilidad en el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, se debería tener en cuenta los datos científicos que documentan la conducta suicida y otras consecuencias funcionales graves. Regularmente se observa un predominio de género, como en todos los trastornos que hemos visto, y el predominio aquí es en los varones, ya que los niños que acuden a las consultas con características de este trastorno son mayormente varones. Existen pruebas comunitarias que corroboran el hecho de un predominio del trastorno en el género masculino. La tasa de comorbilidad de este trastorno son muy altas. De hecho, es raro encontrar un paciente que cumpla únicamente con los criterios del mismo. La comorbilidad con otros trastornos del DSM-4 parece ser mayor a comparación de otras enfermedades mentales infantiles, siendo el solapamiento mayor el trastorno negativista desafiante. Como los niños y los adolescentes con irritabilidad crónica normalmente tienen historias clínicas complejas, el diagnóstico del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo se debe hacer considerando la presencia o la ausencia de otros trastornos múltiples, como por ejemplo tenemos la diferencia diagnóstica del trastorno con los trastornos bipolares, que en el trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo se diferencia lo que sería el curso longitudinal, ya que los trastornos bipolares son trastornos episódicos y el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo no lo es, ya que la irritabilidad es persistente y se puede presentar durante varios meses. De hecho, el diagnóstico de este trastorno no se puede hacer en un niño que haya experimentado alguna vez un episodio de duración completa, sea de manía o de hipomanía. Las diferencias diagnósticas claves con el trastorno explosivo intermitente son dos. Número uno sería que en el trastorno explosivo intermitente no se presenta una alteración persistente del estado de ánimo entre los accesos de cólera, a diferencia del trastorno de desregulación disruptiva, que de hecho es uno de los criterios, que aquí sí existe esta alteración. Y número dos sería la duración, ya que en el trastorno explosivo intermitente se requiere solo 3 meses de síntomas presentes y en el trastorno de desregulación disruptiva se necesitan 12 o más meses. Y por último, la diferencia diagnóstica sería con el trastorno negativista desafiante. La diferencia diagnóstica clave en esto sería que los niños cumplen los síntomas, los niños pueden cumplir los síntomas de estos dos trastornos. Y, sin embargo, lo que lo diferencia es la presencia de ataques de cólera graves y frecuentes y una alteración persistente entre los ataques. Además, en el diagnóstico del trastorno de desregulación disruptiva se necesita una alteración al menos grave en un contexto y moderada en otro. Y en el trastorno negativista desafiante no es así. Trastorno de depresión mayor. El trastorno de depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés o placer en las actividades y una variedad también de otros síntomas que afectan el pensamiento, el comportamiento y la salud física. Estos síntomas deben estar presentes durante 2 semanas. La depresión mayor no tiene una sola causa, sino que probablemente sea el resultado de la combinación de factores genéticos,
los factores biológicos, los factores ambientales y los psicológicos. Los síntomas del trastorno de depresión mayor van desde el estado de ánimo reprimido, la pérdida de interés o placer, los cambios en el apetito o peso, problemas para dormir, la fatiga y la falta de energía, esa sensación de culpa o inutilidad, la dificultad para concentrarse, también los pensamientos de muerte o suicidio y los cambios en la actividad psicomotor. El trastorno depresivo mayor puede aparecer por primera vez a cualquier edad, pero la probabilidad de que se inicie se incrementa notablemente en la pubertad. El curso del trastorno depresivo mayor es bastante variable, de modo que algunos pacientes apenas presentan remisiones, es decir, periodos de 2 o más meses sin síntomas o con solo 1 o 2 síntomas leves. La recuperación se inicia normalmente dentro de los 3 meses siguientes. Al comienzo, en 2 de cada 5 pacientes con depresión mayor y en el plazo de un año en 4 de cada 5 pacientes. Muchas enfermedades bipolares comienzan con 1 o más episodios depresivos y es en una proporción considerable de pacientes que inicialmente parecen tener un trastorno depresivo mayor, se acaba probando con el tiempo que en realidad padecen un trastorno bipolar. Los factores de riesgo en el trastorno de depresión mayor van desde los temperamentales, los ambientales, los genéticos y los fisiológicos. El tratamiento de la depresión mayor puede incluir terapias como la cognitivo-conductual, que es para ayudar a identificar y cambiar esos patrones de pensamiento y comportamiento en la persona. También está la de medicamentos con antidepresivos y hay otros tratamientos como el ejercicio regular, una dieta saludable, el manejo del estrés y el apoyo social. Otros trastornos con los que el trastorno depresivo mayor se asocia con frecuencia son los trastornos relacionados con sustancias, el trastorno del pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de la bulimia nerviosa, el trastorno de la anorexia nerviosa y el trastorno del límite de personalidad. Y por último, pues es importante recordar que tanto las terapias psicológicas como los medicamentos pueden combinarse para maximizar ese resultado positivo en la recuperación del trastorno depresivo mayor del paciente. El trastorno depresivo persistente o distimia. Este trastorno se caracteriza por un estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del día, presente en más días de los que está ausente en un periodo de 2 años y un año para niños y adolescentes. Y durante este periodo la persona no ha estado sin los síntomas durante más de 2 meses seguidos. Y durante la depresión pueden presentarse 2 o más síntomas como pérdida o aumento del apetito, el insomnio o la hiperinsomnia, la baja energía, baja autoestima, también dificultades para concentrarse o tomar decisiones. Y este trastorno puede comenzar en la infancia, adolescencia o en la edad adulta. Y su inicio temprano se asocia a antecedentes familiares o trastornos de la personalidad. Y es común que este se presente con otros trastornos mentales como son los trastornos de depresión mayor y los trastornos de ansiedad. Y también se debe diferenciar de los trastornos ya mencionados, como también de trastornos de la personalidad y los trastornos psicóticos, ya que estos comparten síntomas similares, pero tienen causa, duración e intensidad diferentes.
Ahora el trastorno disfórico premenstrual. Esta es una forma del síndrome premenstrual que se caracteriza por la aparición de síntomas emocionales y conductuales que ocurren en la última semana antes del inicio de la menstruación y desaparece poco después de que comienza el sangrado. Este debe presentarse al menos 5 síntomas combinando los criterios B y C. Y estos síntomas incluyen la habilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, insomnio y también falta de energía y entre otros. Y este trastorno provoca un malestar significativo y puede afectar gravemente la vida social, laboral y escolar de la persona. Esto afecta entre el 1,8 y 5,8% de las mujeres en edad reproductiva. Y esto generalmente aparece en la juventud después del primer ciclo menstrual y puede continuar hasta la menopausia. Y también las mujeres con antecedentes de trastornos depresivos o de ansiedad tienen un mayor riesgo de presentarlo. Los trastornos depresivos inducidos por sustancias o medicamentos es crucial e importante dentro de este determinado con dos criterios cruciales importantes que son el criterio A, que tiene que ver con alteraciones importantes y persistentes del estado de ánimo que predominan cuadros clínicos dentro de este, con características depresivas, al igual que falta de interés o actividad o placer por todas las actividades de la persona. Y tenemos el criterio B, que es crucial e importante determinar, ya que tiene que ver con el historial clínico de la persona, los exámenes físicos y los exámenes de laboratorio. También tenemos en cuenta que el criterio B1 y B2, que el B1 hace los síntomas del criterio A desarrollados durante el consumo o abstinencia o intoxicación otros medicamentos y que los trastornos inducidos por esos medicamentos pueden causar dicho criterio A. Entonces también es importante ahora elaborarlo, diagnosticarlo en la forma de elaboración que se hace, ya que hay que colocar el trastorno por más específico, la sustancia en específica que esté trabajando con la nomenclatura de los dos y colocar si esta sustancia está dentro de la lista de sustancias o medicamentos dentro del DSM. Si no está, se coloca otra sustancia. También es importante colocar que si hay una sustancia desconocida dentro de este que nadie sabe su causa, pero causa un problema, es sustancia desconocida. Y también colocar si el consumo es leve, moderado o grave dentro de la persona y se inicia durante la intoxicación o inicio de la abstinencia de dichos síntomas dentro de la persona y colocar si hay más una sustancia o medicamento asociado a dicho trastorno o problema dentro de la persona. Entonces es importante determinar que los trastornos depresivos son inducidos por inyecciones, inhalaciones o consumo de dichos medicamentos, sustancias dentro de la persona y determinar si estos trastornos son inducidos realmente por dichos medicamentos, sustancias o son apartes que se han producido semanas después o tienen ciertas predisposiciones que el consumo de dichas sustancias o medicamentos se desencadenaron y causan un trastorno real depresivo dentro de la persona. Y es importante tener un juicio clínico clave y esencial, ya que para determinar a la hora de los medicamentos es más complicado que dichas sustancias, ya que en los medicamentos no hay tanta variabilidad o no hay tanto conocimiento científico bien establecido dentro de esto, variabilidad dentro de este. Entonces también tener en cuenta así que si dicho trastorno depresivo ya existía y semanas antes que empezar el tratamiento del consumo ya tenía el trastorno y al empezar el trastorno de consumo, la gente puede hacerlo con dichos medicamentos, pero significa que ya existía dicho trastorno, por eso es importante el historial clínico de la persona. También tener en cuenta que la prevalencia es el 0,26% de los casos que se pueden producir y también este tiene un riesgo excesivo muy importante, aunque es muy raro, pero aunque exista un 0,1% de probabilidad dentro de los jóvenes que se va a producir un riesgo excesivo debido a un trastorno inducido por esos medicamentos, es importante tener en cuenta ya que como psicólogo siempre hay que prevenir y salvar vidas o psicólogo clínico en este caso. Entonces también es importante el desarrollo y curso de ya que se inicia en las primeras semanas o mes el trastorno depresivo cuando se empieza a consumir sustancias o medicamentos, empieza el proceso de intoxicación y de abstinencia dentro de la persona y también es importante tener en cuenta que cuando se para el consumo de totalmente, el tiempo que se retira de estos trastornos depresivos son de unos días o semanas. Si dura más unos días o semanas, y por ejemplo dura más de 4 semanas, se tiene que tener en cuenta que hay otro factor involucrado dentro de que puede afectar dentro de la persona y también tener en cuenta que se puede diagnosticar o se puede diferenciar los trastornos inducidos por esos medicamentos, los trastornos depresivos primarios a través del inicio de el curso y características de trastornos de sustancias o medicamentos dentro de y también es importante tener en cuenta otro factor clave que tiene que ver también con la historial clínico de otras personas, exámenes o laboratorios dentro de que muestran síntomas de intoxicación, abstinencia y el primer consumo de dicha sustancia.
Buenas, a mí me corresponde hablar sobre los trastornos depresivos debido a una afección médica. Para distinguir estos trastornos depresivos de los demás del clúster, uno de los criterios más importantes nos indica que debemos hacer un análisis de la historia clínica, una exploración física y análisis de laboratorio, para determinar que los síntomas depresivos son provocados fisiológicamente por una enfermedad. Es ahí donde entran algunos de estos ejemplos, que pueden ser enfermedades como el accidente cerebrovascular, el hipotiroidismo, la enfermedad del Parkinson, el Alzheimer, la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple y el traumatismo cráneoencefálico, por mencionar algunos. También me corresponde hablar sobre los otros trastornos especificados, que son aquellos que no cumplen todos los criterios. Entre estos podemos mencionar la depresión breve recurrente que dura de 2 a 13 días, los episodios depresivos de corta duración que pueden ser de 4 a 13 días y los episodios depresivos con síntomas insuficientes, donde se presentan afecto deprimido y al menos 4 de los 8 síntomas de un episodio depresivo mayor. Muchas gracias.